opinas del periodismo que se ejerce actualmente? A mí la verdad no me gusta. Tienen que evolucionar los medios, sí o sí, si no les queda de otra. La clásica pregunta que le hacen a los niños chiquillos, mi papá, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y le digo, periodista, y se rieron. Mi época más, que yo disfruté más como periodista, fue cuando decidí que la política no era lo mío. Hoy te presentamos una conversación con Jaime Arteaga. Durante sus 46 años de trayectoria, pasó por las filas de medios como Momento, El Heraldo de Aguascalientes y El Sol del Centro. Fue también corresponsal de La Jornada. Desde el año 2012 y hasta la fecha, participa en la radiodifusora Más que Radio. ¿Cómo descubriste tu vocación? Bueno, la vocación la descubrí desde niño, desde, no sé, cuando empieza uno a leer, 6, 7 años, por ahí. Porque yo recuerdo que mi padre era lector incansable, pues siempre estaba leyendo. Y incluso cuando yo todavía no entraba a la escuela, que no sabía obviamente leer ni escribir, me entretenía con la sección de los monitos y ahí estaba yo con él, según yo, leyendo también, ¿no? Y después aprendí a leer. Y me acuerdo que mi padre, entre otras publicaciones, leía Sucesos, Siempre, El Excelsior, El Heraldo, de aquí de Aguascalientes, cuando ya vivíamos aquí, y por ahí, pero siempre estaba leyendo, y un libro siempre tenía, ahí, siempre. Entonces, a mí me gustaba mucho leer, con todo el que estaba bien escuincle, me gustaba mucho leer a Renato Leduc, que escribía en la revista Siempre. También escribían ahí Alberto Domingo, Manuel Saide y otros, y a mí me gustaban mucho. Y la clásica pregunta que le hacen a los niños chiquillos, mi papá, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y le digo, periodista, y se rieron, porque obviamente en la familia no había ningún antecedente. Por ahí dicen que alguien anduvo en la guerra de Reforma, que anduvo escribiendo por ahí al lomo de mula, que le dicen, anduvo escribiendo crónicas. Pero no, y es más, yo nunca, no tengo ni siquiera ningún escrito de esos y ni sé si es verdad que existió ese personaje. Entonces, pues a mí me gustaba mucho escribir. Y otra cosa, que cuando yo estaba muy niño, mi padre, por cuestiones de trabajo, tenía que salir mucho y a veces se pasaba buenas temporadas fuera, no sé, 3, 4 meses, y yo le escribía cartas diario le escribía una carta. Y entonces, pues mi mamá las juntaba y a fin de mes o a fin de la semana se las mandaba todas juntas, porque si no volvía a salir caro, ¿no? Diario una carta, pues sí estaba. Pero eso me hizo la costumbre de escribir, ¿sí? Como quien dice, diario escribía una crónica, porque en esas cartas yo le contaba a mi papá todo lo que hacía, ¿no? Cómo me había ido en la escuela, cómo que hacía el deporte y todo eso que me gustaba tanto. Entonces, ahí empecé a escribir y para mí siempre fue algo así como hablar, como platicar, escribir, como es lo mismo. Y yo creo que ahí nació mi vocación, porque ya más grande me preguntan otra vez qué quería hacer y yo dije que periodista. Y como que ya no les dio tanta risa, pero sí, todavía así como diciendo, este chavo. Cuando entro a la prepa, en el examen de admisión nos preguntaron que qué pensábamos estudiar, y yo pues periodista. Cuando iba a salir de la prepa, mi padre me vuelve a preguntar, bueno, a ver hijo, pues ahora sí ya llegó la hora de la hora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Periodismo, papá, te lo vengo diciendo desde hace, ¿a poco de veras? ¿Qué crees que era broma? Y me fui a estudiar periodismo. Me fui a estudiar periodismo a la UNAM, y de ahí, saliendo de la escuela, empecé y pues no he parado prácticamente. ¿Cuál fue tu época de esplendor o la que más disfrutaste? Platícanos de tus experiencias más importantes. Bueno, mi época más, que yo disfruté más como periodista, fue cuando decidí que la política no era lo mío. Mi época más, que yo disfruté más como periodista, fue cuando decidí
que la política no era lo mío. Sí, a mí, o sea, entrevistar políticos no me atraía en lo absoluto, escribir sobre política, alguna columna política, pues tampoco, ¿no? Y fue cuando empecé a buscar leyendas, sí, las leyendas. El periodismo urbano. El periodismo también, más bien rural, porque casi siempre esas historias que tanto me gustan, las encontré en el campo, ¿sí? Y eso me venía desde más atrás, lo de andar en el campo, preguntando y viendo y platicando con la gente. Pero ya a manera de trabajo ya periodístico fue en El Sol, cuando pues la mera verdad no me satisfacía absolutamente nada lo que hacía. Y entonces empecé a buscar esas leyendas. Todo empezó en el archivo histórico, porque me gustaba mucho meterme al archivo histórico, y ahí conocí, perdón, entre otros a Felipe Reyes. Y Felipe, pues cuando me veía tan entusiasmado me decía, ya sabías que hay esto y que hay esto otro y que vamos para acá. Y entonces empezamos a salir a los pueblos. Y recuerdo muy bien un día que me encontré un contrato de compraventa de unos animales en el archivo histórico. Y entre un señor de aquí de Aguascalientes y otro señor de Sauceda de Mulatos. Y le digo a Felipe, ¿qué es eso de Sauceda de Mulatos? Me dijo, pues es un pueblo donde dicen que hay gente de color, negros, pues. Le digo, dices, pues es que hay una historia por ahí, que hubo un asalto hace siglos de los chichimecas a una caravana de españoles en donde llevaban esclavos negros. Y los tomaron por sorpresa, mataron a todos, nada más quedaron vivos los esclavos, los negros, y ellos se quedaron así como que pues, en pleno desierto. Sauceda de Mulatos está por aquí, atrás de Loreto. Si va uno de aquí para Loreto, atrás de Loreto pasa una carretera que va a Ojo Caliente, y por ahí sale esa Sauceda de Mulatos. Y entonces sí, me encontré gente de color, sí, efectivamente, y se me hizo muy interesante también ese asunto, porque cuando estábamos ahí, pues llegamos y sí había personas, normales, entre comillas, ¿no? Normales, así como nosotros, más o menos, morenitos, claros, pero sí había personas completamente negras, ¿sí? Y me llamó mucho la atención un muchacho que estaba jugando voleibol, altísimo, mucho más alto que yo, fácil, de puro nervio, muy delgado, pero puro nervio. Y ¿qué más? La boca gruesa, la nariz chata, todo así, pero el pelo lo tenía lacio y largo. Entonces ahí estaba el mestizaje, pero perfectamente. Sí. ¿Hace cuánto visitaste esa comunidad? Esa comunidad fue pues recién entrado al Sol, ahora ya cerca de 40 años. Okay. Sí. Jaime, nosotros fuimos testigos de esta importante transición tecnológica. Te tocó la época del linotipo, del telex, la máquina de escribir manual, la computadora, el viper o el celular. Pues todos. Cuando yo empecé en el periodismo escribíamos en máquina de escribir, ¿no? Se escuchaba precioso en las redacciones, ¿no? Era sublime ese ruido, el tecleado. El tecleado. Y entonces me tocó el cambio a la computadora y pues yo estaba todavía muy chavo. Pero sí me acuerdo que las personas, los reporteros ya viejos, no soportaron el cambio. Y los que pudieron se jubilaron y uno o dos se quedaron por ahí, batallaron mucho para aprender la computadora. Y yo tenía que aprender porque pues, que estaba empezando, ni modo de decir yo me jubilo, pues no. Y entonces, y así empecé, di el paso a la computadora. Bien. ¿Cuál era la persona más buscada porque sabías que te daría nota? Bueno, buscaba por mis colegas, pues sí, Felipe González. Era muy socorrido, ¿no? Por todos. Para la nota informativa, pero no, yo no tanto, como te digo, me dio más bien por ir a buscar otro tipo de información, leyendas y todo eso. ¿Hubo amenazas por notas incómodas?
En el periódico Momento, pues no así que alguien se me haya puesto enfrente para amenazarme, no, Pero veladamente. Sí, veladamente. Y así una directa que sí me acuerdo fue cuando aquellos famosos halcones del ferrocarril, tampoco fue te voy a matar, no. Iba yo con mis 2 niñas recién nacidas, digo, no recién nacidas, pero sí muy chiquitas, las llevaba de la mano una cada una, y me los encuentro. Y entonces sí dije, ahí sí me asusté, ahí sí me dio miedo, la mera verdad. Y se hicieron hacia un lado, me hicieron valla, y dijeron, mira qué bonitas niñas tiene el periodista, no le dará miedo. Y sí me dio mucho miedo, dije, para mí como quiera, pues lo que me hagan, pues me lo merezco además por andar en esto. Pero las niñas, bueno, en fin, y esas más o menos de ese tipo. Pero no pasó a mayores No pasó nada. Ay, qué bueno. No, nada. Muy bien. En una entrevista o evento, compártenos el momento más complicado, más álgido, más chusco. Pues a ver, complicado pues cuando hacía el periodismo que se hace comúnmente, ¿no? De andar entrevistando políticos y todo eso, pues no les gustaban las preguntas incómodas. Y pues como yo nunca fui comparsa de nadie, pues siempre andaba en esas broncas. Recuerdo una muy pues así muy puntual, cuando obviamente yo me levantaba desde las 5 o 6 de la mañana y a buscar noticias, ¿no? Radio, televisión, en fin. Y estaba escuchando una noticia de la prueba PISA, aquella famosa prueba PISA de educación, donde habíamos salido reprobados todos los estados de Aguascalientes reprobados. Dije, ándale, dije. Y a la media hora, a la hora, ya me estaba llegando un telefonazo que convocaba la conferencia de prensa en el Instituto de Educación. Y dije, pues quién sabe qué nos irán a decir o cómo van a tratar de justificar esto. No, estaba muy contento el director de Educación, porque dentro de los reprobados, Aguascalientes había sido el que había sacado una calificación más alta. Dije, entonces, como quien dice, somos los menos burros. Y se indignó y bueno, no. Me dijo, tú nada más ves lo negativo. Le dije, no, pues yo veo lo que es. Pasamos de panzazo. Sí, no, ni siquiera pasamos. Ni siquiera eso. Sí, pero yo, ándale, hubiéramos pasado de panzazo, pues dices, bueno, pues órale. Pero ni siquiera eso, reprobados, todos. En el ejercicio periodístico, ¿hay amistades o intereses? No, intereses. Los políticos te dan por tu lado cuando les conviene, y si ya no les conviene, ni te pelan. Sí. A tu juicio, ¿cuál ha sido la mejor entrevista y a quién? En tu caso, el reportaje más importante. El reportaje más importante, pues, el que más me causó satisfacción fue ese de Montesa. Montesa, un pueblo que conocí precisamente a través del archivo histórico con Felipe Reyes. Y Felipe Reyes me iba a acompañar, pero al final no pudo y me dijo, nomás ve, llega a Montesa y busca a Chepito Díaz de León. Chepito Díaz de León se convirtió para mí en un gran amigo, para empezar, y en una persona que me daba información que a mí ni por aquí me pasaba, la mera verdad. Y era un campesino. ¿Cómo qué? Danos un ejemplo. Las piezas que encontraba. ¿Arqueológicas? Piezas arqueológicas, exactamente. Y luego me las comparaba con lo que él había investigado en los libros, y había varias coincidencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pititos y flautitas que son iguales aquí en América del Sur, por decir algo. Y cosas así que seguido fuimos encontrando, que él ya había encontrado y que me fue mostrando. Entonces andar por los cerros y todo eso, las pinturas rupestres, otra cosa que para mí fue increíble. El locote. El locote, sí. Bueno, el locote ya muy golpeado. Pero las que me llevaba Chepito siempre me pedía, no vayas a dar la ubicación, porque luego vienen y se las quieren llevar, y me mostró algunas que ya se habían querido llevar
con cincel, hazme el favor. Sí, como si te pudieras llevar una pintura rupestre a tu casa, que yo no sé para qué, sí, porque no tiene ningún valor absolutamente, valen ahí, en donde están. ¿Qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente? Ay, ¿qué opinaría del periodismo? La mera verdad no me gusta. No me gusta, yo me acuerdo... ¿Hay mucha inmediatez? Pues sí, en parte es eso y en parte... Yo recuerdo cuando yo era reportero, había duelos, auténticos duelos de crónicas, de reportajes y de todo, entre los que nos dábamos buenos agarrones, tú y yo, y otros, que nos gustaba la crónica y todo eso. Y ahora yo ya no veo ninguna crónica. O sea, era que ya hace mucho que dejé de leer periódicos. Pero yo por lo pronto, hasta el último momento, yo ya no veía ninguna crónica. O sea, hay mucha pasividad. Notas informativas, casi siempre boletines, en fin. Y antes no. No, antes andábamos buscándole. Yo me acuerdo las giras de los presidentes, por ejemplo, eran auténticos duelos de crónicas. Sí. Y era, pues, a notas ver, de color. Exactamente, era a ver quién sacaba la mejor. ¿Tú consideras que el impreso tiende a desaparecer? Fíjate que yo no lo creía. Yo hasta el último momento que trabajé, yo pensaba que no. Pero ahora me estoy dando cuenta que sí, que tienen que evolucionar. Tienen que evolucionar los medios, sí o sí. Sí, no les queda de otra. Sí, porque si queremos hacer el periodismo que decía hace 30 años, pues nadie lo va a leer, va a desaparecer. Ahora, esa evolución quiere decir compaginar el impreso con el digital. Exactamente, sí. Porque ya el digital, sobre todo los jóvenes. Yo nunca he visto ya a un chavo leyendo un periódico acá sentado como nos sentábamos nosotros con un café y tal. No, ni de chiste. Ellos están acá en el celular, perdón, o en la computadora, sí. Y yo no. Digo, no sé, las personas mayores como yo si puedan, pero yo no puedo leer en la computadora o en el celular. Te leeré, o sea, a lo mejor una cuartilla, 2, ya así muy cansado, pues. Y aparte no hay como sentir el papel y el olor de la tinta. Exactamente, sí, eso es innegable. Y yo siempre decía, no, el periódico nunca va a desaparecer, siempre. Y ahora ya lo estoy dudando. Esperemos que no. Y para concluir esta amena charla, ¿algún mensaje que quieras compartir? No, pues ¿cuál? Pues a los jóvenes, a los que aspiran a ser periodistas, que le entren pues sobre todo a la información y también a vivir la noticia. Yo tuve un maestro que nunca lo voy a olvidar, obviamente, Fernando Benítez, y siempre me quedaba yo después de la clase con él o lo acompañaba a su coche, en fin, platicando con él, y siempre me decía: no te quedes con lo que te digan, no te quedes con lo que investigues en los archivos, ve a los lugares, ve. Dice, porque ahí te van a hablar las paredes, lo que sea, ahí te van a hablar. Y pues eso les diría yo, ¿no? Que no se queden en... Que no se conformen con el boletín. No, mucho menos, sí, o con la rueda de prensa. Era lo que más detestaba yo al último ya. Ya de plano yo ya ni participaba, yo nomás aventaba ahí mi grabadora, que era lo que hacían la mayoría, aventaba ahí mi grabadora y ya llegaba y transcribía y punto. Porque no me gustaba que yo hiciera una pregunta buscando sacar algo y los demás salían con otra cosa y pues... O te la pirateaban la respuesta. También, pero no podías darle continuidad, pues, incluso si en la respuesta salía implícita otra pregunta, ya no la podías hacer. O si tenías suerte lo podías hacer. En fin, pero pues sí, a los muchachos, a los nuevos comunicadores, que por cierto en la familia tengo una
una nietecita que está estudiando comunicación, nada que ver ni con lo que yo estudié, ni lo que yo trabajé, y seguido me pregunta cosas y, perdón, otro mundo totalmente digital, completamente. Sí. Sí. Jaime, pues muchas gracias por haber venido. Un gusto saludarte y qué bueno que regresaste a visitar la que alguna vez fue tu casa editorial. Hace muchísimos años que estuve por aquí y pues también nada que ver. Bueno, ya trabajábamos en computadora, unas computadoras chistosísimas, no sé si las recuerdas. Sí, cómo no. Cuadraditas, así. Compugráfico o algo así se llamaba. Sí. Tenía su disco y se lo metía así. Ahí vas con tu disco a la dirección o a la jefatura de redacción, en fin. Bueno, pues otros tiempos, ni modo. Okay. Gracias a ti. Gracias. No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia, donde tendremos las interesantes experiencias de Wilbert Patrón, una auténtica institución del periodismo con 57 años de trayectoria.